Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a La Maldición, una semana más con todos ustedes, señoras y señores, como siempre, una gran figura que vamos a tener de invitado hoy. Pero para empezar, Joel Cañas, ¿cuánto ha sido el máximo de goles que has metido en un partido? Yo unos 4 o 5 cuando quedé campeón goleador en el torneo Copa TCS. 5 goles en un partido. Sí, señor, totalmente. Hay prueba. A pase de Roberto Bundio, que un día lo vamos a tener acá en el... Un costado, por cierto. Sí, Yo a René lo veo más como defensor que como delantero, pero ¿cuántos goles ha No, sido? tengo talento nato ahí adelante. Talento de televisión. Sí, no. Yo le calculo unos 5 goles. 5 goles en un Sí, partido. sí. Ajá. Pero... entre 5 para autogoles 5, y goles. 5 para 5. En Contando las dos autogoles metas. también. Bueno, aquí como no pusimos límite, yo en un partido entre noveno contra cuarto grado metí 22 goles. Ajá. Pobrecitos los niños de cuarto. Y creo que de esos 22 goles, por lo menos 15 fueron en posición adelantada. Estaba a la par del poste. Solo esperaba ahí la... Aquí lleva la U. Y llegó a jugar ahí. Pero para que hablemos de goles, hoy tenemos a una de las grandes figuras del presente y del futuro del fútbol nacional. Señoras y señores, con nosotros, el gran Emerson Mauricio. ¿Cómo está? Bienvenido. Hola, muy contento por la invitación y bueno, un placer poder hablar con ustedes y nada, a contestar todas sus preguntas. ¿Cuánto ha sido la mayor cantidad de goles que has metido en un partido? Porque pues has metido varios. Yo creo que lo más que hice fueron 5 goles, pero igual no sé si fue en sub-17 o fue en reserva. ¿Y en la final? En la final hice los 4. 4 goles. Bueno, porque vos lo metiste a... Bueno, sí. Capaz que no había portero, era ciego. No, Emerson, bueno, hablando de goles y de toda esa gran trayectoria, por ahí también de repente queda esa como impresión. Sí necesitaba, sí era como tu deseo el hecho de ser delantero. Pues fíjate que siempre me gustó la posición delantero, pero creo que ya te contaba esa historia de que cuando yo llegué a la sub-17 de Alianza, yo llegué a probarme como contención y jugaba esa posición, ahí fue como arranqué. Pero bueno, en un partido fue que se decidió ponerme de delantero y ese día marqué hat-trick y nunca más me sacaron de delantero. Ya no. Mira, hay que decir que Emerson ha comenzado su carrera en Alianza, pero no comienza de él, sino que tu papá también, que estaba en Alianza, y no sé si alguien más de tu familia. Sí, mi papá estuvo mucho tiempo en Alianza, salió campeón y bueno, eso creo que más que todo fue una de las cosas que a mí me motivó. Era goleador también. Sí, también era goleador. Y bueno, yo me acuerdo que a veces me llevaban a Sol a verlo jugar. Hay cosas que aún me acuerdo, no todo, pero sí recuerdo que tengo fotos y todas esas cosas ahí que son cosas que yo decía. Y le dije un día a mi mamá, mira, un día voy a estar ahí y ahora lo estoy cumpliendo. Y mira cómo se cumple de rápido. ¿Cómo esa parte del aficionado? ¿Cuántos años tenías ahí cuando ibas a las populares? Tenía como 5 o 6 años por ahí. Sí. Puede fallar la memoria sin problema. ¿Te acordás de algún partido cuando ibas ahí? La verdad, no los iba a ver porque me ponía a andar corriendo, Ajá. pero obviamente sí me acuerdo gritar goles y esas cosas. Eso siempre. ¿Ibas a ver a la Alianza o ibas a ver a la Selecta? Alianza. Tengo Alianza. fotos, sí. Tengo Ajá. fotos con la camisa de Alianza en el Estadio Cuscatlán, cuando estaba todo pintado de amarillo y rojo. Esa combinación que tenía el estadio antes. Ajá. Emerson, y cuando, vaya, nosotros aquí decimos, no, en el partido de no sé qué metimos tantos goles y toda la cosa, pero vos cuando te diste cuenta que el talento que tenías era suficiente como para jugar en primera división, ser profesional, vivir del fútbol. Pues fíjate que como te digo, yo desde chiquito siempre me gustó la pelota. Era la única cosa que dicen mis papás que me quedaba tranquilo y que podía portarme bien, era con una pelota en los pies. Tu Entonces, biberón. sí, entonces siempre desde chiquito me anduvieron en las canchas. Mi papá es entrenador, entonces siempre me llevaba. De los 4 años siempre estuve en una cancha de fútbol con él y bueno, fue algo que a mí me empezó a gustar, me llamó la atención y fui creciendo de a poquito en este deporte tan lindo y bueno, en las escuelas de fútbol fue cuando yo empecé a tener ese sueño de querer estar en primera división, porque a veces las personas me decían, a veces me acuerdo que en las escuelas de fútbol
en todos los torneos salía campeón goleador. Entonces, a veces habían torneos que marcaban más de 100 goles y todas las personas me empezaban a decir y ya me empezaban a aconsejar que podía llegar, que podía estar acá, y obviamente eso me lo metí en la cabeza y ahora pues estoy acá. ¿Eran resultados así de 10 a 1? Pues fíjate que tengo una historia que esa la cuentan todas las veces mis papás. Cuando yo estaba en las escuelas de fútbol, yo estaba campeón goleador y me castigaron porque había salido mal en las calificaciones y me castigaron como un mes por ahí, y ese era el peor castigo que yo podía tener, que me quitaran el fútbol. Entonces, bueno, pasó un mes y el siguiente mes recuperé todo eso, salí bien en mis notas y me levantaron el castigo, pero solo quedaban 2 partidos para acabar la fase regular. Ajá. Entonces, y estaba abajo como por 60 goles. Y la verdad que yo no pensaba que... En ese entonces jugaba con 4 metas. Habían 2 de un lado y 2 del otro. Vos podías hacer gol en cualquiera de las 2 que atacabas, obviamente. Entonces, yo recuerdo que en esos 2 o 3 fechas quedaban para terminar el torneo, y bueno, mi papá me dijo, porque en ese momento era el entrenador, que si podía, que metiera todos los goles que me alcanzaran, y que el sueño seguía ahí de ser campeón goleador para no romper esa racha que traía. Entonces, recuerdo que en esos 3 partidos hice casi 100 goles, porque jugaba en las 2 porterías y bueno, hubo un partido que hice 30, el otro hice 20 y así, y entonces... Mira, pero ¿estás seguro que jugabas contra gente? No, sí, mira, son historias que capaz que parecen que no son... Esos son conitos ciertas. que están ahí son niños, te decían. Mira, pero también eso causó algún tipo de problema familiar, ¿verdad? Porque el papá técnico del equipo me imagino que no quería que le quitaran a su hombre gol, ¿verdad? Pues fíjate que cuando me enteré, ya cuando fui creciendo de a poquito, fui siguiendo un poco más a la página de Alianza y todo, el equipo en general. Y recuerdo que a los 14 años me fijé que habían publicado que iban a haber visorías para la sub-17. Entonces yo fui y le comenté a mi papá, mira, van a haber visorías, ¿será que me llevas? Y él me dijo, ¿te sentís listo? ¿Estás preparado? Y yo dije que sí. Entonces me llevó, pero como te cuento, yo fui y dije que jugaba en medio, no jugaba delantero. Entonces quedé en medio y dije, bueno, me quedo acá y... ¿Pero por qué No dijiste estaba eso? seguro después de meter 100 goles en 3 partidos. Venía, Es que y en metiste realidad- 100 goles en 3 partidos y tenías dudas. En realidad era por eso mismo, porque a veces yo decía que cuando empezás, cuando estaban esas de 4 metas, es como que no había una posición, era como que te enseñaban, jugaban solo 4, 4 por cada, o sea, 4 un equipo, 4 el otro, entonces no, como que no tenías una posición Fija, fija. digamos. Entonces ya cuando llegabas por ahí al tercer nivel, al cuarto, ahí ya más o menos ya tenías tu posición. Entonces era que yo decía que marcaba muchos goles, pero que no jugaba en realidad delantero, sino que me gustaba ir a traer la pelota y llevarme a uno y así. Entonces fue por eso que yo dije, bueno, voy a jugar en medio porque me gusta recibir la pelota, me gusta tener la pelota en mis pies. Entonces era la posición que vos sabés que bueno, siempre vas a tener la pelota. Entonces yo decidí jugar esa posición. No, y aparte cuando vos llegás y no estás con la duda, decís, delanteros dicen... Hay un montón. Hay un claro, montón, hay eso- varios delanteros. Eso fue una de las cosas. buzo. Fue una de las cosas porque cuando yo fui habían infinidad Ajá. de chicos queriendo quedar en el equipo. Entonces... Y es la historia de superación, ¿no? Un mediocampista que llegó a ser delantero. Y te dijeron que sí, entonces, en la Sí, primera. la verdad que en la prueba pues hice las cosas bien y al final pues terminé quedando y así fue como arranqué. ¿Y te acordás de de algunos nombres de esas épocas? Es decir, llegaron a probarse algunos a la sub-17, algunos quedaron, otros no. Deben haber otros llegado a primera división, otros tal vez no. Pues de todos con los que yo empecé en la sub-17, sí, hay varios que están en diferentes equipos. Por ejemplo, Marcelo Díaz Sí. está en Águila, yo fui compañero de él en sub-17.
Ronald Aparicio, que está en Dragón también. Entonces, hay muchos jugadores que lograron el sueño que yo también logré. Qué bueno, esa grada no siempre se cumple, ¿no? También era muy difícil. Bueno, no sé vos decís que a los 14 años ya podías, digamos, optar por irte a visorías y eso. Yo no sé, René es un poco contemporáneo conmigo, tal vez aquí Rocky se nos queda atrás en el camino, pero no, antes era más difícil la ruta. Adelante, querrás decir, Bueno, adelante, adelante. el camino. Era más difícil la ruta antes. O sea, no había una grada para poder llegar a jugar, o sea, no habían estaba tan reservas. organizado, Y quizás. no habían reservas, René. Tampoco existía organización a nivel reserva. Entonces era muy difícil. Tenías que ser muy buen jugador y que te vieran un técnico que te descubriera para que te llevara. O sea, es distinto a que vos puedas acercarte, ¿no? Creo que también esa parte sí, yo creo que vos ya no sufriste, Emerson, porque ya creo que había una estructura. Ahora estás viviéndola también a primera línea con tu hermano. Sí, claro, es lo que te digo, o sea, por ejemplo, cuando yo fui, vos vas con ese pensamiento, ¿será que se van a fijar en mí o no? Porque son demasiados, pues, entonces, por suerte, como vos decís, tuve esa oportunidad de que me vieron y que estaba haciendo las cosas bien, obviamente, ahora con mi hermano, pues, seguramente nos vaya a tocar, porque tiene el mismo Va a jugar, sueño. va a Yo sé jugar. que va a jugar, se lo digo ¿Cuántos siempre. años tiene? Mi hermano tiene 12 años. 12 años, o sea, Va a jugar, Rocky, te estoy y vos diciendo. tenés 20... 22. Sí, no. Ay, y es mediocampista, ¿no? A él siempre Sí. mediocampista. Él toda su vida sí ha jugado. A ver si no haces un LeBron con el hijo, ¿no? Esa es En la mi meta. contrato voy a poner que tiene que jugar mi hermano si quieren que juegue aquí. Ya le dije que tiene que ser muy constante porque, sí, obviamente mi sueño es jugar con él también, pues me gustaría tener esa oportunidad porque la verdad que él capaz que no lo logra, pero yo logré jugar con mi papá así, digamos, en chonguenga, como Sí. le llamamos, Ajá. o algo así, pero lo hice. Ujú. Entonces, no sé si le vaya a dar a mi papá para hacer. Yo digo que sí, todavía tiene ahí. Los para, tres ahí para todavía. mí le va a dar. Sí. Le pero- preocupa más el papá que el hermano. Sí, la verdad que sí. La rodillita ya no aguanta. Bueno, yo te conocí, Emerson, ya jugando en la sub-17, en la reserva de la Alianza, y realmente con la historia que contás, en algunos partidos no cambiaba mucho porque habían marcadores de 5 o 6 goles y varios eran tuyos. De hecho, hubo un momento que me acuerdo que mirábamos los partidos de la reserva y vos tenías ahí la dupla con Juancito, con Juan Sánchez. Sí. Entonces, digamos ya a nivel de reservas, cuando todo está más parejo, también resaltaba tu juego, pues. Sí, claro. En reserva, pues, creo que tenía muy buenos compañeros. Ahí sí, en reserva, sí, la mayoría casi está en primera división. Y como vos decís, yo hice dupla con Juan, al igual que con el hermano. Entonces, eso fue muy bueno. Bueno, la verdad que en todos los torneos siempre trataba de estar peleando el campeón goleador y creo que eso fue lo que me ayudó para ser un poco más visto. Entonces, fue muy importante para mí hacer todos esos procesos y bueno, para llegar hasta ahora donde estoy, porque capaz que si no trataba de hacer las cosas bien o no las hacía bien, nunca iba a ser visto. Entonces, fue muy importante eso de tener buenos compañeros y poder aprovechar la oportunidad que me daban de jugar y obviamente de marcar, que fue lo que me ha llevado a donde estoy. ¿Alguna vez te hicieron una oferta estando ahí en reserva para ir a otro equipo? ¿A otro equipo? Ajá, que no Sí, sea Alianza. sí, tuve ofertas, pero siempre mi decisión siempre fue estar en Alianza. No como otros, ¿verdad, Juan? Mira. No, ya está en Nicaragua. Está en Juan, Nicaragua, bueno, está. ya está en primera, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, anda bien, anda bien. Ojalá que tenga su oportunidad de alianza del futuro. Emerson, y vaya, vos venís de una familia obviamente futbolera, ya decíamos tu papá Nelson Saúl Mauricio jugó en Alianza, tuvo sus buenas temporadas, era referente también. ¿Existe esa presión no, es que mi papá era goleador y tengo que, bueno, primero más o menos empatarlo y después superarlo y es mi papá? O ¿cómo manejas ese tipo de presión? Pues la verdad que nunca lo vi como una presión. En realidad siempre le dije a él que mi meta nada más era superarme a mí mismo y hacer ¡Qué grande! hacer cosas que capaz él
quiso y en su tiempo no Sí. lo logró, porque él siempre me dijo que en su época siempre fue difícil. Entonces, ahora no digo que no sea difícil, pero que ahora sí hay más posibilidades. Entonces, mi meta siempre ha sido seguir creciendo. Ahora pues creo que no lo quiero ver así, pero sí, gracias a Dios he logrado un poco más de lo que él logró. Y me llena a mí de orgullo, Sí. y obviamente Y me motiva. a él más. Claro, A él más. a él más, y obviamente a mí me motiva eso, y a querer lograr muchas cosas más, porque sé que puedo y que tengo la capacidad de hacerlo. 22 años, o sea, cualquiera diría... Ya un No, veterano, ya. o sea, es decir, casi vos a los 22 años, ¿recordás? Yo solo me dedicaba a estudiar. Iba en las fiestas de radio, Rocky. Mejor no lo digamos. Yo ya era un veterano de radio a los 22 años. A ver, estos 22 años también es parte, o sea, es cierto, Alianza, yo recuerdo que vos siempre fuiste adelantado a la categoría, ¿verdad? Jugabas de 15 en la 17, jugabas de 17 en la reserva, es decir, ibas siempre adelantado. Y por eso es que ahora te tenemos muy joven en primera división y ya con marco de goles bastante bueno. Incluso esta parte también queremos empezar a tocarla. El goleo individual. Emerson, parece increíble, pero ya sos top 5 de los goleadores de Alianza en la historia. O sea, eso también habla mucho de tu constancia y de tu trabajo. Sí, la verdad que hasta el día de hoy no sé cómo que ha pasado todo tan rápido, como vos bien lo decís. En sub-17 a los 14 años ya estaba jugando, y en reserva pues tenía 16 años y jugaba. Creo que en los 16 años de Zarco fue cuando me llevó por primera vez a un partido de primera. ¿Debutaste con el Zarco? Sí, debuté con el Zarco, sí. Pero cuando tenía 16 años, estaba en 17, él me llevó ya con el primer equipo a un partido oficial. Lastimosamente no pude debutar, pero siempre desde ese entonces él ya me daba la confianza, me subí a entrenar con el primer equipo. Entonces luego fue que Tigana también me dio la oportunidad de jugar allá en Tierra de Fuego. Entonces siempre he dicho que las cosas llegan por añadidura. Uno siempre trabaja a conciencia, siempre trata de hacer las cosas bien. Obviamente, si por mí fuera, yo me gustaría estar ya en el top 3, pero obviamente a veces las cosas no salen como uno quiere. Entonces, todo eso ahora mismo a mí me está sumando en lo personal, en el tema de confianza, de querer y saber que puedes estar más arriba de lo que ahora estás logrando. Y como vos bien decís, yo recuerdo cuando a mí me subieron al primer equipo, todavía me hacían falta como 5 torneos en reserva o 6, no recuerdo muy bien. Según la edad, ¿verdad? Según mi edad tenía todavía toda esa Un par de cantidad. años. Claro, entonces obviamente sabía que me iba a costar, pero también me sentía capaz. Y con respecto a ese tema, yo me acuerdo que cuando Kylian Mbappé estaba en el París, no quería salir del conjunto hasta superar el récord que tenía Cavani en ese entonces de máximo goleador, que eran 200 y algo de goles. ¿Te fijas esa meta para poder salir de Alianza o es intrascendente en este momento? Pues la verdad que yo cada torneo que he disputado y que he tenido la oportunidad de jugar, siempre he tratado de hacer la mayor cantidad de goles que pueda, porque para empezar mi idea era estar primero en el top 5. Ya ahora que voy apuntándole al top 3, pero no sé qué vaya a pasar, no sé si a fin del torneo va a salir una oferta. Mi meta obviamente es salir, pero siempre mi primera opción es Alianza. Entonces si la oportunidad llega de poder salir, obviamente la tomaría, pero ahora solo pienso en Alianza, y estoy pensando en Alianza y obviamente ser uno de los máximos goleadores del instituto. ¿Cuánto hay de contrato todavía, Emerson? Todavía me quedan 6 meses. Estamos hablando de 110 goles de diferencia con Fito. ¿Tenés 60? ¿Cuántos son? No, tengo 40 ahora. 40. Y Fito tiene 170. Sí. Bueno, ese es, digamos, la mayor de las metas, pero 130 goles, ¿por qué no? hoy está igualando con Oscar Elías Serén, ¿verdad? Con Le Chilena. falta de Sosa. uno para Sosa. Sí, Y luego viene Adonai en esa lista. claro. O sea, pero ya te estás metiendo con Ya el no, nombre no, de no. Adonai
Ya estás metiéndote con las leyendas, ¿verdad? Históricas del equipo. Ahí también ¿qué será ese? El Monte Rich, ¿cómo se llama Sí, allá? Monte donde Olimpo. Allá donde están los presidentes de Estados Unidos, el Monte. Sí, Ese. Ese, cabal. El Monte Olimpo, el Olimpo. Mira, pero si no me equivoco, o sea, es poquito lo que lleva Emerson de haber debutado, porque si no me equivoco, ese partido donde debutaste fue cuando Duvier hizo la remontada, que iba 3-0. Y metió hat-trick. Y mete los 3 Duvier. Ese fue el partido donde Emerson debutó Sí. en primera división y no ha pasado mucho de eso. Unos 4 años, Yo ¿no? recuerdo 4 perfectamente. Sí. Y Duvier también fue bastante cercano también contigo mientras estuvo en Alianza. Sí, mucho. La verdad que él siempre, bueno, el día que debuté iba muy contento conmigo. Recuerdo perfectamente que hasta me dedicó una historia y me dijo que había hecho tremendo partido y que yo estaba para cosas grandes y que en un futuro yo iba a ser el referente del equipo y también un referente en la selección. Me lo dijo y siempre me aconsejó, al igual que Fito, que siempre me dijo lo mismo y siempre me apoyó y me brindó la mano, y creo que hasta el día de hoy he tratado de seguir cada consejo que me han dado porque me ha servido. ¿Cómo se vive esa competencia? Lo veníamos platicando antes. Esa competencia entre jugadores, digamos, el portero, el centro delantero, son específicamente posiciones en el campo que solo juega uno, pues. Deberían de jugar 2 delanteros, no entiendo por qué no, pues, pero de repente, ¿por qué no? Porque la competencia que tenías en ese año con Duvier, con Fito, los otros años siempre ha estado Fito, en el máximo goleador de Alianza, el extranjero de turno. Siempre viene un extranjero delantero. Siempre viene un extranjero y que te toca remar contra corriente quizás el doble o el triple que otros jugadores. Pero ¿cómo se lleva esa convivencia? Mira, en lo personal siempre he tratado de verlo como una motivación extra, en el sentido de que vos sabés que cuando viene un extranjero, obviamente sabes que va a jugar, primero porque se le exige más al extranjero y todo, y obviamente, bueno, lo he dicho muchas veces, yo nunca le deseo el mal a nadie y cuando le toca jugar a ellos siempre trato de apoyarlo, siempre les deseo lo mejor, porque sé que es complicado, me imagino que es complicado ser extranjero. Y que te va a tocar algún día. Y capaz que un día me va a tocar, entonces también me pongo en el lugar de ellos y yo lo único que hago es tratar de trabajar, de hacer las cosas bien y cada vez que se me dé la oportunidad, saber aprovecharla, porque si algo tengo claro es que no sabes quién va a jugar el partido más importante, entonces tenés que estar preparado para lo que sea y bueno, tenés que prepararte más que todo en lo mental porque la oportunidad siempre llega. Esa final fue ejemplo de eso. Ejemplo, exacto. ¿Te acordás que no venía jugando? Sí, claro. No había jugado en toda la jugado fase de toda la playoff. fase final y obviamente me sentía ahí un poco bajoneado. La verdad, hasta llegaba a la casa y lloraba porque decía, quiero jugar, puede ser que puedo jugar, que puedo hacer las cosas bien. Pero bueno, al final estuve rodeado de una persona que yo le agradezco mucho, que estuvo en los momentos más difíciles conmigo, que siempre me escuchaba y me decía... Joel. Pero también lo escuchaba. Sí, pero no era él. No, mi pareja fue una persona muy importante en esos momentos para mí. Estoy muy agradecido con ella porque la verdad que la pasaba muy mal. Y yo soy una persona muy cerrada, no suelo hablar ni decir las cosas, pero con ella siempre decía lo que me pasaba y... Sí, güey. No, obviamente, pero como te digo, nunca le decía el mal. En ese momento estaba jugando el chileno, Sebastián, y yo siempre le decía, hoy marcás, hoy te toca, hoy rompela, esto que lo otro. Nunca le dije, ojalá te lesioné, nunca estuve afuera deseándole el mal, nunca. Entonces, bueno, en esa fase final, cuando clasificamos a la final, obviamente estaba feliz, pero llegué a mi casa y me sentía con ganas de querer llorar y decir, pues, si no juegue toda esta fase, es imposible que juegue la final. ¿Y cómo fue el momento en que te dicen, vas titular? La verdad que fue bien, ¿cómo te puedo decir? Me tomó como sorpresa porque cuando me lo dicen, ni siquiera estaba preparado, como te digo. O sea, en el sentido de preparado para escuchar eso, sino que pensaba que iba a seguir el mismo equipo que venía jugando porque era lo más lógico, pero... como con el Zarco nunca se sabe, entonces yo trataba siempre de hacer las cosas bien en los entrenos y estar preparado, capaz que en la final, Dios no quiere, íbamos abajo en el marcador y me tocaba entrar como delantero y ir a buscar el empate o lo que sea,
Y fue una de las cosas que mi pareja siempre me decía, no te bajonees, no te caigas, aquí estoy para apoyarte, estamos todos, y entonces vos seguís trabajando, hacer las cosas como mejor sabes, que todas las cosas pasan por algo y siempre la vida tiene un propósito y no sabes cuándo va a ser el momento que te toque brillar. Capaz que en la final te toca entrar, empatar un partido, o capaz que te toca... La verdad que sí. La verdad que uno sabe qué vaya a pasar. Y cuando le comenté, porque fue la primera que le comenté, no le dije a nadie. A nadie le dije lo que me había dicho. ¿Vos supiste cuánto tiempo antes? Yo supe el día después de haber clasificado a la final. Okay. Pero hubo algo, me imagino, que no sé, motivó al Zarco a cambiar esa parte. Creo que fue porque Sebastián no había metido gol ni en cuartos ni en semifinal y como que no le habían salido las cosas. Entonces por ahí andaba más o menos el por qué me tocó jugar a mí la final. Entonces la verdad, como te digo, no lo esperaba que me lo dijeran. Yo seguía trabajando y haciendo las cosas bien. Y bueno, clasificamos un martes a la final, porque jugamos martes contra FAS y jugamos el sábado a la final. Entonces clasificamos y al día siguiente que voy al entreno me dijo el Zarco, ¿cómo está? ¿Cómo se siente? Yo le dije, estoy bien, estoy con ganas de jugar, pero usted no me quiere meter, creo que le Y me dijo, no hombre, usted prepárese, si usted siempre tiene las cualidades y a mí no me pesa meterlo, ¿por qué? Pues si sé lo que va a hacer y es más, sé que esa va a ser su noche. Y así me lo dijo eso. Y al inicio yo no me lo creía, pero dije, bueno, quiero contárselo a alguien. Pues fui a contarle a mi pareja y me dijo, todo está destinado a algo. Entonces, vos trabajá, mentalizate que el sábado la rompes y así. Entonces, esos 3 días, si te soy sincero, no me sentía ni nervioso, sino que sentía ansias porque... Toda la fase final, los cuartos de final y semi, sentía ese nudo en la garganta de querer gritar un gol mío en una fase importante. Entonces, cuando empieza un día antes la charla, porque empezaba a decirnos que estén preparados y todo el Zarco, entonces no hicimos nada, no hicimos estacionaria, no trabajamos absolutamente nada. Entonces, básicamente... no sabías quién jugaba, pero sí me había dicho más o menos el Zarco que me iba a tocar, incluso los capitanes me dijeron, hoy te toca, está preparado, tranquilo, y yo me entero oficialmente que sé que voy a jugar hasta el día en que llego al camerino, que veo que está mi camisa de calentamiento y fue cuando dije, juego. Entonces... bueno, le escribí a mi pareja y le dije y me dijo, ya ves, el Zarco no es mentiroso, me dice. Entonces, y así fue cuando yo me doy cuenta que me tocaba jugar. Esa fue, me imagino, tu mejor noche o tu mejor tarde o lo que sea, tu mejor partido, pues, meter 4 goles en una final. ¿Hay un antes y un después de Emerson Mauricio después de esa final? Sí, la verdad que sí, porque luego de esa final, como que la confianza... se me elevó en el sentido de decir, estoy para grandes cosas, sé que puedo, soy capaz, lo demostré. Y fue cuando cuando creí más en mí, porque por ahí decía, que viene un extranjero, le va a tocar siempre jugar, que está fito, él le va a jugar. Pero como te digo, llegó un punto en el que yo decía, tomaba el ejemplo de ellos cuando jugaban y trataba de a veces... hacer lo que ellos hacían en el campo para poder jugar. Obviamente también nosotros tenemos que pagar derecho de piso porque pasa en todo el mundo y yo siempre respeté eso. Entonces, después de la final fue como que di un boom en el sentido de decir, como que toqué fondo y dije, dale, ya no sos un niño, ya puedes, o sea, ya puedes pelear un puesto, puedes ya empezar así y fue cuando arranqué el torneo, ese torneo que arranqué luego de la final, estaba en un momento que cualquiera desearía. Recuerdo que en la primera vuelta llevaba 9 goles, entonces... Ibas por el récord de goles, yo me acuerdo, sí, que todo iba bien, lástima. Claro, ¿Te perdiste cuántas? Me perdí toda la segunda vuelta. La segunda vuelta. Casi toda la segunda vuelta y logré llegar para el último partido del torneo y ya los cuartos de final. Mira, yo solo para terminar ese partido de la final... por cierto metió goles de todas formas. Sí. De derecha, de izquierda. como quiso. Le pegaba hasta sin ver.
La metida. Como El Salvador estaba manchado con esta cuestión del fútbol, allá en 2010 más o menos, hubo un rumor de que no sé qué, que la de final, no sé qué. Como profesional, ¿vos cómo te sentías cuando oíste ese rumor? ¿O hiciste caso omiso o de verdad llega a dar cola? A nosotros, bueno, que nos tocó defender, ¿verdad? Y decir, no, qué ridículo, hombre. Que si le metieron 5 goles, ¿qué va a andar dejando? O sea, ¿cómo te cae como futbolista profesional ese rumor o esa cosa así? Pues mira, la verdad que yo soy poco de ver todo ese tipo de cosas, trato de mantenerme al margen, no leo comentarios, trato de no fijarme mucho en las noticias malas que se hablan, incluso en las buenas también, porque cuando estás en las buenas a veces te agrandás o haces cosas que no debes. Entonces, cuando escuché ese rumor, me molesté. Qué bien, que me sin, enojé porque, sin fundamento para nada, men. O sea. Me enojé porque dije, pues, el mérito mío, ¿dónde está? O sea, todo eso de esa ansias que tenía de jugar, de todo lo que había hecho y la entrega que había dado a esa final, me la querían desmeritar a mí y a mis compañeros, porque la verdad que, o sea, vos ves el marcador, pero también Limeño hizo lo suyo. Lastimosamente, un error del defensa de ellos que me pegó encima un codazo y condiciona y condiciona por completo el partido, porque sabes que jugar contra Alianza con uno menos, claro. O sea, con 11 la ponemos difícil, imagínate ya con uno menos, o sea, es como que esa expulsión a nosotros nos dio el plus extra para querer salir y hacer lo que se pueda, o sea, la mayor cantidad de goles y estar concentrado atrás. Entonces, cuando yo me di cuenta de esa noticia, me molesté y decía, ay, ¿cómo van a arreglar si me pegaron un codazo, si me hicieron 3 patadas, llevaba un moretón en la chimpinilla? Entonces, ¿cómo vienen a querer decir eso? O sea, no puede ser. O sea, fue una noche espectacular para todos los compañeros, o sea, para el equipo en general y ganamos y es un resultado que capaz es abultado, pero que es mérito también del equipo. Aparte decían que no te habían pegado el codazo y el hombre andaba como con 3 días después aquí. Tenía como 3 días que no comía porque me dolía. Mira, a mí me gustaría que hablemos de la selecta. Hoy por hoy sos el delantero de la selección nacional, pero tu convocatoria viene desde categorías inferiores. ¿Cuál fue tu primer llamado a la selecta? Sí, el primero fue en la sub-16. Yo, como vos decís, siempre, hasta ahora he estado en muchos procesos y ahora que se me ha dado la oportunidad de estar en el equipo mayor de la selección, ha sido un camino largo, la verdad, pero creo que he hecho méritos y las cosas bien como para poder ganarme ese puesto. Obviamente tampoco me conformo, siempre quiero tratar de hacer las cosas bien, sobre todo cuando hoy en día hay muchos jugadores en mi posición que fácilmente pueden ser el 9 de la selección, pero bueno, la idea siempre es competir y ganarse ese mérito y esa oportunidad de jugar en la selección. ¿Quién fue el primero que te dio ese llamado a la selecta? Hugo Pérez fue el primero que me llamó a selección mayor y quien me hizo debutar. Y coincidía con ese gran momento que estabas pasando, ¿verdad? Sí, la verdad que sí, porque en ese momento yo estaba capaz que recién llegado al primer equipo y había metido muchos goles y bueno, él me dio la oportunidad. Obviamente en ese entonces no era titular tampoco, ni siquiera tenía mucha continuidad, pero él veía en mí que podía estar, pues encima que había tenido los Juegos Centroamericanos y él también vio esos partidos y como que quiso darle continuidad a ese grupo. Okay. Entonces ahí fue cuando yo me gané esa oportunidad de estar ahí y que ya él me hizo debutar y ya los demás entrenadores que vinieron pues ya me tomaron en cuenta al saber que yo había estado en procesos. ¿Tú naciste o te desarrollaste en una época en la que muy pocos equipos juegan con 2 delanteros? Me imagino que... Bueno, y creo que viene producto hasta del Barcelona de Guardiola, capaz que viene todo eso, ¿verdad? Pero o sea, se hizo una tendencia a nivel mundial que los 2 wings y el delantero punta, ¿verdad? Y creo que eso todavía se mantiene el rezago de eso y todavía algunos equipos no se animan al hecho de la línea de 2 delanteros. ¿Qué opinas vos? A ver, yo te conozco como un 9,
Pero también sé que puede jugar afuera del área, que puede ser ese segundo delantero, el 11, digamos, sin ningún problema. Sí, mira, yo creo que ahora en día se ha hecho muy táctico todo lo futbolístico. En el fútbol ahora creo que más que todo, aparte de la tenencia de la pelota, de estar bien concentrados, hacer un bloque, atacar 11, defender 11, yo creo que todo eso ha como revolucionado mucho el fútbol, porque la verdad que antes, como vos decís, se jugaba con dos delanteros, pero sabías que la pelota iba y los dos delanteros tenían que estar. Entonces, bueno, ahora creo en la selección, si te has dado cuenta, el partido que jugamos acá con Pachuca, jugamos con dos Sí. delanteros y sí, la verdad que me siento bien porque sé que puedo ir a pelear una pelota y sé que voy a tener atrás a mi Sí. compañero o encima o enfrente para poder bajarle la pelota. Entonces, y ya no cumplís tanto vos esa labor de cubrir a los dos centrales, sino que sabes que va uno y se queda el otro y así. Entonces, la verdad que a mí me gusta jugar con dos delanteros, pero también se respeta la decisión del entrenador y obviamente te acoplas a la idea que él quiera. Y lo que te corresponde a vos siempre va a ser hacer las cosas bien y aportarle al equipo con goles o con lo que sea que tengas que aportar. Mira, ¿y cómo fue ese llamado? Porque creo que, bueno, a todos los que nos gusta el fútbol, yo creo que es un sueño que algún día te digan, mira, Rocky, presentate mañana porque vos vas a ser el delantero de la selección de El Salvador. Me ha pasado. Me ha pasado, me ha Me ha pasado. en los sueños. ¿Cómo En la, se en la- siente? en ¿Cómo la- lo tomaron? Porque en la sub-60. mira, nosotros, bueno, somos aliancistas, pero la selecta al final es el equipo de todos los salvadoreños, entonces me imagino que también tu confianza o tu compromiso incrementa al representar ya al azul y blanco. Sí, la verdad que cuando me llamaron por primera vez, estaba muerto de nervios. Estaba muy, muy asustado y muy nervioso porque la verdad que entre tantos futbolistas salvadoreños que se has llamado es un sueño, pues es una meta que tenés y por lo que trabajás. Entonces, cuando, cuando me hacen el llamado, primero pues me puse muy nervioso y feliz a la vez. Obviamente estaba muy feliz porque decía que estaba por cumplir el sueño de representar a mi país que tenía, o sea, porque toda la vida es un proceso. Entonces yo sabía que iba a llegar tarde o temprano y que tenía que estar preparado, pero sí, cuando a mí me llaman, estaba muy, muy, muy asustado, Ujú. no te lo voy a mentir, muy asustado porque no sabía qué era estar en una selección, no sabía cómo se manejaba, no sabía nada y iba a ser mi primera experiencia, entonces por suerte todo salió bien y bueno, ahora estoy ahí y es una cosa que te llena de orgullo. ¿Cuál consideras que es el partido más importante que has jugado con la selecta hasta hoy? Pues creo que una perdón, de las de National League, la que fuimos Ujú. a jugar, que fueron mi debut como titular. Ajá. Eso creo que ha sido lo más importante. Pero Emerson, ahora, pues, me imagino que aparte de la emoción de ir a una selección, de ser el 9 de la selección, pues tenés también como el honor, porque no lo vamos a negar, de trabajar con el Bolillo Gómez, un entrenador, bueno, con toda la experiencia del mundo que ha llevado a tantas selecciones a un mundial y al que se le ha depositado la fe de poder llegar a un mundial. ¿Qué se siente trabajar con alguien de ese nivel? ¿Has sentido diferencia o cuáles son los puntos que vos destacás que decís, wow, aquí se siente la experiencia de un entrenador de ese nivel? mira, el profe te lo voy a decir así, es de la vieja escuela. Mm. Es un entrenador que no te va a venir a decir cosas que vos no sepas. Lo que sí va a hacer es pulir mucho tus características. Al equipo lo va a hacer trabajar en conjunto. Y obviamente cuando tenés una persona que ha ido a tantos mundiales, como vos decís, con selecciones, eso te da como una motivación de decir, este personaje sabe lo que es estar en un mundial y te contagia de eso. Entonces es como que vos te metes en la cabeza y decís qué se sentirá estar en un mundial. Entonces creo que eso que él transmite y aparte de ser entrenador, que es un amigo, bromea con vos y te habla y todo, eso creo que es muy importante para uno como futbolista en el tema de tener confianza a la hora de jugar y saber que la persona que te está dirigiendo
no te va a decir algo que vos no sepas, no te va a cambiar de estilo de juego o te va a pulir esa idea que él tiene, porque él tiene una idea clara y no la cambia por nada. Sí cambia digamos, el trato de los aficionados de otros equipos, Emerson, sobre todo cuando ya formas parte de la selección y ya les toca también de repente gritar tus goles en la selección. Sí cambia un poco cómo te trata la gente de otros equipos. Mira, creo que se lo dije a Rocky, la verdad que... Tuvimos un podcast. La verdad que eso para mí siempre ha sido como algo que va a segundo plano, porque la verdad que a veces nunca quedas bien. Uh-huh. Y el futbolista, por más que haga, va a ser casi que difícil que sepa que la afición lo que está haciendo bien y lo que está haciendo mal. ¿Me entendés? Porque a veces si yo en un partido no marco, capaz que soy el peor delantero del mundo. Y si el otro voy y marco, no soy el mejor, pero puedo estar ahí. Entonces es como que la afición, todo lo que te dice, vos lo tenés que tomar como para motivarte y saber que están al pendiente de vos. O sea, y eso, quieras o no, te genera esa confianza. Y cuando vos estás en la selección, para mí cuando estás en la selección no deberían de existir los colores, porque ahí somos todos uno Claro. solo. Entonces, yo creo que obviamente se respeta la decisión de que los aficionados de tal equipo quieran que jueguen sus jugadores, eso es respetable porque todos tienen su punto de vista, pero obviamente los futbolistas, todo es imposible que alguien nunca tenga una crítica. Siempre va a ser o una crítica constructiva o una crítica de esas que te bajonean, pero creo que eso siempre en lo mental tenés que ser fuerte y saber manejarlo, pero sí, la afición siempre va a querer para mí lo mejor, para mí y para la selección. Entonces, si vos ves que nos rendís, obviamente te van a decir de todo. Hay perdón que lo interrumpa, yo sé que usted, pero es que no puedo dejar pasar esta oportunidad. Dale. Emerson, parece que el jugador salvadoreño ante los ojos del fútbol internacional no está bien visto. Tú a tus 22 años con toda la proyección para poder salir al extranjero, tratar de cumplir un sueño, ¿crees que el futbolista salvadoreño no está bien visto a nivel internacional? Que la mancha tal vez de los amaños sigue siendo pues esa ancla que nos detiene para que podamos proyectar nuestro fútbol y nuestro futbolista. Mira, yo pienso que el fútbol sí es vistoso. Pasa que acá nos venden menos capaz por las instalaciones, por las canchas que vos ves que vas a jugar y a veces no están en buen estado. Entonces no nos miran como un campeonato que sabes que es un campeonato que cuando juegue fuera internacionalmente, capaz que no va a competir. Entonces, para mí que son esas cosas y que tampoco no se le da la publicidad o no se le da la vistosidad que de verdad merece el equipo. Porque si te das cuenta, cuando un equipo salvadoreño juega internacional, es verdad, ahí sí tenés un poco más de vista y se está más centrado en vos, pero cuando es solo local es muy poco y pasa muchas cosas. Por ejemplo, que hay equipos que a veces no pagan al día, o sea, son cosas que afectan no solo acá, sino que afuera. Entonces empiezan a decir que el salvadoreño es cómodo, que se queda conforme con tan poco. Entonces, pero igual la oportunidad siempre para mí siempre está. O sea, yo pienso que vos trabajás para ser visto, porque eso siempre pasa, no importa en cualquier lado que estés, siempre te está viendo alguien y tenés que estar preparado y hacer las cosas bien, porque puede llegarte una oportunidad. Entonces, para mí que cuando te llega tenés que aprovecharla, porque no sabes si va a volver a haber otra. Entonces, yo creo que sí, el salvadoreño tiene la posibilidad, porque técnicamente es muy bueno el salvadoreño y tengo plena confianza en que puede salir cualquier jugador al exterior. A ver, Emerson, cuando el Bolillo Gómez hizo el comentario de que los futbolistas no estaban tan en forma, digamos, si hubiera sido aquí entre nosotros, hubiéramos identificado rápidamente de quién estaba hablando. Y vos así con las 4 tortillas, con las 6 pupusas. Mientras estábamos partiendo las pupusas así, Ustedes se van en el segundo filtro. Pero digamos, ya cuando esta es una crítica, me imagino, dura para unos futbolistas profesionales.
¿Qué pasó? ¿Se señalaron y dijeron, no, ves que aquel, aquí no sé qué? O así en secreto ya, así. Ya sabían quién Un era. par de tortillas menos. Pues mira, yo creo que eso ya depende mucho más de lo personal, porque obviamente sabes cuando estás mal físicamente, sabes cuando estás pasado de peso, sabes cuando vas a tener exceso de grasa, porque lo sabes. Entonces es ahí cuando viene el trabajo extra del futbolista, porque ser profesional no solo, para mí no solo significa 2 horas de entrenamiento y también después del entrenamiento lo que comes, lo que te hidratas, lo que tomas, o sea, tiene mucho que ver eso, el descanso que tenés, porque todo suma y vos sabés cuando las cosas están saliendo mal con tu cuerpo. Por ejemplo, cuando yo me lesioné y pasé 2 meses sin hacer nada, yo sabía que no estaba muy bien. Traté de cuidarme lo que pude y cuando volví me costó por eso mismo, porque no tenía el mismo físico, no tenía el ritmo de juego que traía, pero era por lo mismo, porque estaba capaz pasado de peso. Entonces, cuando él dio ese comentario, obviamente uno personalmente sabe si es para vos, si no es para vos. Porque tampoco es que vas a estar perfecto, es imposible, pero sí obviamente puedes tener un cuerpo en el que vos sabes que vas a competir afuera y te va a servir. Mira, Emerson, con la llegada del Bolillo Gómez hay como una nueva esperanza de que vayamos al Mundial. ¿Cómo ves? Ya se vienen los partidos para la clasificación. Vamos a ir al Mundial siempre. ¿Crees que vamos o no? Sí. 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 ¿Cómo está el ambiente ahí Mira, en la la selecta? verdad que, como lo dije recién, eres una persona que te mete en la cabeza eso. O sea, primero ganar cada partido que se te ponga, porque la selección tiene que jugar todas las finales que se vienen. Son finales, todas son finales. Y sabes que sea isla, selección, lo que sea, va a ser muy difícil. O sea, capaz que a veces desmeritan a la selección cuando le gana a la isla 1-0, 2-0, pero todas esas islas y selecciones han crecido también. O sea, no es que han quedado estancadas, son también islas que tienen jugadores que juegan en Inglaterra, en segundas divisiones, entonces son cosas que no puedes desmeritar tampoco. Entonces, hoy por hoy tenemos que estar en eso pensando y diciendo que vas a ir al Mundial, porque esa es la meta, pero obviamente tenés que ir paso a paso. Primero vienen los partidos importantes de eliminatoria, después viene Copa Oro, que también es un torneo que tenés que competir y tenés que lograr algo importante, llegar a un lugar, a la final si es posible y salir campeón. Entonces, él está inyectando un poco eso en nosotros, que tenés que creértela, perdón. Y obviamente siempre querer más y lograr y quedar en la historia pues del país. ¿Te interesa de repente? Bueno, yo sé la pelea que tienes a nivel interno y obviamente se habla de pelea, pero es una lucha por el puesto normal, como una lucha deportiva, ¿no? Como se habla. Pero tu relación con los delanteros, digamos, de la selección nacional, llámese Steven, creo que es muy buena. Creo que por ahí también están armando un grupito a nivel delanteros en la selección, Emerson. Sí, creo que ya lo dijiste vos. Yo me llevo muy bien con todos. Con Steven me llevo muy bien. Y bueno, con Brian también me llevo muy bien. Con Nelson en su momento cuando estuvo también. Fuimos compañeros también en Alianza. Sí. Entonces, eso creo que es muy importante en el sentido que no solo te suma el tener un buen grupo, sino que también que sabes que cuando estás adentro, el que está afuera te va a hacer lo mejor y que sabes que si juegas vos, lo vas a hacer bien y si entra el otro, lo va a hacer mejor. Entonces, eso es muy importante a nivel de equipo y de selección, porque es algo que te suma y que sabes que cualquiera puede marcar un gol importante o colaborarte en lo defensivo o en lo que sea. Pues. Entonces, sí, yo me llevo muy bien con todos y eso es muy importante. Tenemos un test de preguntas rápidas, respuestas cortas. Así que prepárate psicológicamente. Tranquila. Empiezo yo. ¿Tu hermano también lleva el Saúl? No. Ah, vaya. No. ¿Qué pensaste en el momento exacto que cayó el cuarto gol en la final del Clausura 2024? La verdad no lo creía. Ya la No lo hice. creía. Ya ni sabes cómo celebrar, hermano. No encontraba, creo que si ves la celebración, movía la cabeza como que me dice, no me lo creo, ¿qué pasó? ¿Qué consejo de tu papá también, exjugador de Alianza, llevas siempre a la cancha?
el cuidado personal. Ujú. Y eso creo que ha sido lo que más me inculcó él, que el futbolista que no se cuida o que capaz que no hace las cosas bien cuando debe, no alcanza a jugar tantos años o capaz que te tienen como un jugador irresponsable y eso te cierra muchas puertas. ¿Y si te regaña cuando te ven una alemana en la mano, por ejemplo? Sí. La verdad Eso que fue de la alemana, hombre. es imposible no pegar con un pedazo de pan o con una hojita de café, imposible sí. también. Y después del póker, de la final, ¿sentiste más presión o sentiste más libertad en la cancha? Más libertad en la cancha. Si pudieras escoger una canción que suene cada vez que anotas un gol, ¿cuál sería? Lo logré, de Mike Towers. ¡No, qué grande! ¿Cuál ha sido el defensa más duro que te ha tocado enfrentar en la Liga Nacional? Liga Nacional. Yo creo que Domínguez. Domínguez. Sandunga de la Chuca, te dice. No, es Sandunga de la Limpia. Ya cambió. ¿Qué ritual tenés antes de salir al campo? ¿Alguna superstición o rutina inusual? Sí tengo, pero las cábalas no se Sí, dicen. correcto. Vas a estar preguntando esas cosas. Ok. ¿Qué significa para vos vestir la camisa de la Selecta después de pues muchos años soñándolo, me imagino? Un sueño cumplido, la verdad. Es un sueño cumplido. Si no fuera futbolista, ¿a qué te dedicarías? Bombero. Está bien. Está bien. Y mira y la típica celebración de Emerson aquí, ¿ve? Contame, Sí. ¿qué onda? ¿Qué es? Fíjate que esa Es celebración... ver, oír y callar. No, cállate, no. Cálmate, vos, ve. Esa celebración la En tenía. todo caso, es ver y callar. No escuchar y no hablar, algo así, ¿no? Yo, en Yo sí, realidad, hola, hay alguien ahí. O sea, en realidad esa fue mi primera celebración. Ahora celebro con un corazón porque es dedicatoria especial, pero ahora pues esa celebración antes la tenía así como queriendo dar a entender que no escuchaba lo que se hablara de mí y que tampoco iba a darles de qué hablar. Qué grande. Entonces, más o menos así. y la pregunta del millón. Ahí. Tanto. No, espérate. Pero Dale. es que falta todavía una más. Es que ya no tenemos ¿Hay alguna- tiempo, pues. ¿Hay pero- alguna liga en el mundo en la que vos digas, yo quiero jugar en esa liga? En la inglesa. Sí, Sí, sí. mi liga favorita. Muy rápida, ¿verdad? Con el Liverpool. O con el Arsenal. El City. El Arsenal. El Me gusta Arsenal. el Arsenal. Me llega también. A ver, ¿cuál tenía? ¿Vos? No, yo sí le quiero preguntar Dale. si ha tenido ofertas recientemente de algún equipo de fuera del país que se lo quiera llevar Sí, para he irnos tenido. todos. De manager. Ajá, de manager. Redes sociales, todo. Sí, la verdad que he tenido ofertas, pero bueno, hay que esperar a ver si se dan. Y por ahora hay que terminar bien el torneo y hacer las cosas. Mira, estoy revisando aquí en una página que es donde vos ves el precio de los futbolistas. que Hubiera son terminado yo marcados mi de marketing. tesis y hubieran seguido sus preguntas, pero está bien. Ajá. Es que usted ya tuvieron otro podcast, hombre. Mira, pero dice Emerson Mauricio valorado en 250,000 euros. Ese es el precio. Yo no creo que sea ese No, el precio. creo que no, muy poquito. Y el Transfer Market, el radar de Transfer Market llega aquí a El Salvador, casi que tecnología, ¿qué? 2G. Sí, 2G, análoga. O sea, también es difícil como analizarlo. Ahora, el tema precios. Esta liga no está acostumbrada a vender jugadores. Entonces, también esa es otra situación. Ahora, los jugadores acostumbran a irse gratis porque los clubes Por acuerdos. tampoco se mueven para venderte. Sí. O sea, es un tema de dar y dar, pues. Al final, no sé. Obviamente, hay una cultura en Sudamérica, sobre todo, que se habla de dejarle algo al club. ¿Ya? Sí, creo que eso es algo que en realidad tendría más que todo que hablar el club interesado con Alianza. Porque eso tengo entendido que puede ser o dar un precio por mí, si el club acepta se paga, o puede ser algo que a futuro también le convenga al equipo. Por ejemplo, puede ser una futura venta que el equipo también reciba algo, entonces... Con una cláusula. No hay, Claro. ¿hay cláusulas en el fútbol salvadoreño? Sí, hay Ah, cláusulas. Sí, ok, ahí está, la cláusula. Claro. Remítase a la Del cláusula. manager ahí. Arsenal, remitite la cláusula. Vale, pero yo, la pregunta que quería hacer, y ahí después siguen ustedes, porque dale, tenía si no, el hilo. no. Era, en este momento, ¿Corti o Bolío Gómez? No, ayer. Ah, pues sí. Lo yo quieren les dejar dije. sin jugar un... No, la yo verdad para que que enjoye con los dos, hombre. No, en realidad que obviamente los escojo a los dos, porque uno lo tengo en el equipo y el otro lo tengo en la Es selección. como el siguiente de tu A los papá y dos, tu papá, a los no dos, se a los puede. dos los queremos. A los dos los queremos. Claro.
Sí. Mira, aquel día Emerson nos estuvo aconsejando, bueno, que había aprendido cosas del profe Lara para moverse ahí tácticamente en el campo. ¿Algún consejo que nos deja a todos los que jugamos amateur ahí? No sé, algún tip, porque... Ajá, que no sea el cuidado personal porque eso ya no entra. No se harten una hamburguesa antes de jugar. Que te aconseje el 9 de la selecta, pues, ¿verdad? Que juegan a 1 o 2 toques. Ajá, rápido. Siempre rápido. decía Siempre. eso. Siempre Uno o me dos toques, decía. es mejor. Que preste la pelota el rojo al parque. Sí, hombre. El movimiento es importante también. Él no corre cuando tengo que darle la pelota, ya no lo veo. No, pues que él viene atrás. Solo 1 o 2 toques, ¿no? Bueno, muchachos, creo que ha sido bastante nutrida la conversación. Yo solo me quiero declarar un soldado, Otra vez. un soldado de Emerson. Me quiero declarar un soldado de Emerson. Ya sabía. Me fue la pausa la que complicó la cosa. Me quiero declarar un soldado de Emerson. En serio. Soldado Sí, Del amor. de Emerson. Es decir, es que lo hemos visto casi que toda la carrera, el crecimiento, el desarrollo. Y yo realmente espero muchísimo, muchísimo de todo lo que viene. Así que la mejor de la suerte es Emerson y a seguirla reventando. Creo que no esperamos nada menos de vos y todavía tenés chance para hacerlo aquí en el equipo. Ojalá. Sí, muchas gracias, sé que me lo has dicho muchas veces y eso créeme que lo tomo a Ya bien. eso es acoso. No, claro, créeme que sé que hay personas así como vos, capaz que como ustedes Sí. también, que siempre están ahí apoyándote aunque salgan las cosas mal, porque se trata siempre de querer hacer las cosas bien, pero lastimosamente no somos perfectos y bueno, eso creo que es muy importante tener el apoyo de personas que están siempre ahí viendo cómo va tu carrera, si cuántos goles llevas, cuánto todo eso es muy importante porque sabes que hay personas atrás tuyas que también sueñan con que un día vos estés en donde vos querés estar. Entonces les agradezco mucho eso y bueno, también agradecerles la invitación a todos. Y no quiero pasar sin mandarle un saludo también a... Te regaño. No, a Melvin Barahona, que es la persona que... Yo le iba a hacer así. La persona que siempre me arregla el carro y que me dijo que necesitaba que lo mencionara. Sí. Dijo que si había saludo iba a ser un Un descuento. Pues Melvin saludando. El código Emerson Saúl. Anda calentando el carro. Hay descuento. Mira, Emerson, yo quisiera que te despidieras con un mensaje para la afición salvadoreña que realmente está Dos ilusionada. mensajes. Dos mensajes. ¿Por qué Uno dos? para Alianza y uno para El Salvador. Claro, sí. uno para El Salvador. Primero los aliancistas, Claro. porque primero Alianza. Sí. Segundo ya sabemos quién. Pero... Ok. Ahora está como octavo, pero bueno. Bueno, sí, primero que nada, agradecerle a toda la afición que siempre está presente, que siempre nos alienta en la grada. Capaz que nunca nosotros los futbolistas lo decimos, pero siempre son el jugador 12 y a veces son los que generan el gol, un gol porque son ese grito extra que te dan, siempre te motiva a creer hacia adelante, que ahora más que nunca que nos acompañen, que se viene la etapa más linda del torneo, la etapa en la que estamos a nada de lograr ese objetivo que nos trazamos desde principio de torneo y bueno, a la selección salvadoreña que nos unamos todos a una sola voz, que se vienen unas eliminatorias muy importantes y que el sueño debe ser de todos, que juntos pues podemos lograr cosas importantes y ese tan anhelado pase al Mundial. Nosotros celebramos siempre los goles de la Alianza y de la selección, pero la verdad es que cuando son goles de Alianza o de la selección que vienen de tu parte, los celebramos más porque te conocemos, porque te hemos seguido, porque sos una persona que tiene los pies en la tierra, porque sos muy humilde y porque creo que tenés un futuro por delante y cuando te vayas a Europa nos vas a llevar ahí como tú estás. Hacer un podcast. Así que señoras y señores, aquí con nosotros Emerson Mauricio, muchísimas gracias, mucha suerte, a seguirla rompiendo y a meter goles. Muchas gracias. ¿Y hoy cómo va a ser la celebración entonces? Esto es cuando en el próximo partido te pones unos audífonos así y ya sabemos qué significa que le mandas un gol dedicado aquí al podcast de la... Porque así. Con este nos conformamos, ya así. Pero bueno, será hasta la próxima, señores. Suscríbanse, compartan y que viva la maldición gitana. Chao.